Te agradecemos por esta mañana en la que tú nos permites venir a este templo, Señor. Gracias porque nos permites conocer hermanos que se incorporan, Señor, que han confesado fe, Señor, arrepentimiento y sobre todo que sus corazones están hambrientos de ti, Señor. El hermano expresaba que está necesitado de tu palabra. Tú nos has prometido que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros confiamos, Señor, que a medida nosotros nos humillemos más delante de ti, nosotros podremos aprender y serte útiles en tu reino, Señor. Oramos para que en este momento tú aclares nuestra mente, quites cualquier distracción y podamos, Señor, entender tu palabra. Eso es lo que nos hará crecer, eso es lo que nos hará madurar, eso es lo que nos hace conocerte a ti, Señor, tu palabra. Y nosotros queremos ver cómo eres, ver lo que hiciste y seguir adorándote, Señor, a lo largo de toda nuestra vida, junto a todos los creyentes de todos los tiempos, que entregaron su vida a ti, tomaron decisiones para amarte a ti y siguieron conociéndote, Señor. La vida no nos alcanzará para poder comprender las maravillas y lo grande que tú eres, pero lo poco que podamos hacer, que sea de edificación y bendición a nuestras vidas, Señor. Ayúdame a mí a ser un portador de tu evangelio, Señor, solamente el mensajero de tu palabra, y que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, enseñes a cada uno de mis hermanos, instruyas a cada uno de mis hermanos, y que las palabras que leamos ahora, Señor, sean guiadas por nuestro gran Maestro, el Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, te agradecemos y oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buenos días, qué bueno que están acá. Podemos ir en nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 2, leíamos anteriormente, y ahora sí vamos a empezar con el capítulo 2 del libro de Hechos, que nos menciona la venida del Espíritu Santo. Ahora, este pasaje es sumamente fundamental para la vida cristiana, porque nos narra y nos enseña cómo el Espíritu Santo vino de manera permanente a la iglesia. De hecho, en este capítulo 2, la iglesia nace. En el capítulo 2 de Hechos, la iglesia como tal nace. Anteriormente, y lo dijimos, ¿verdad?, en clases anteriores, no existía la iglesia. ¿Qué es lo que existía? El pueblo de Israel. Y solo eran judíos los que pertenecían a este pueblo. Pero el Señor, a través de este acto, y ya vamos a ver cómo, a través de una manifestación real, el Señor abre la puerta, o abre, por decirlo así, el grupo de personas, ya no solo a los judíos, ya no solo a los hebreos, sino que ahora a todos los gentiles, y lo vamos a ver descrito en el capítulo 2. Y si podemos titular este mensaje, podemos llamarle el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia como tal empieza con Cristo prometiendo a sus discípulos una promesa. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, no se vayan de Jerusalén porque hasta que sean bautizados o hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. ¿Y ellos qué hicieron? Esperaron en el Señor y se mantenían orando juntos para el cumplimiento del Señor. Esta mañana, a través del versículo 1 al 13 de este capítulo 2, vamos a ver dos realidades del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 1 al 13, nos muestra dos realidades del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué decimos el cumplimiento? Porque anteriormente incluso nosotros nos fuimos hasta versículos en el libro de Joel, ¿se acuerdan? Que el Señor había prometido el Espíritu Santo y decía ese Joel, verán visiones y soñarán sueños. Bueno, eso no se cumple directamente a nosotros, sino con los creyentes de la iglesia primitiva. Pero aquí el Señor cumple lo que ha prometido. Y la venida del Espíritu Santo certifica ese cumplimiento del plan redentor de Dios. De hecho, la venida del Espíritu Santo no es algo que a Dios se le ocurrió, voy a crear la iglesia. No, Él lo tenía previsto desde siglos antes, desde antes de crear el mundo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y serás de bendición a todas las naciones? Ahora, los judíos no entendían todavía el cumplimiento total de Dios. Por eso dice, hay pasajes que encontramos que
los ángeles mismos aprenden de la iglesia, porque es una jugada maestra de Dios. Es un movimiento majestuoso del Señor al abrir las puertas para la salvación a todas las personas que crean en Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son estas dos realidades que vamos a ver esta mañana? Del versículo 1 al 4 vamos a ver la evidencia de la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver. Fue evidente, fue real, fue un hecho verídico, un hecho contundente, la evidencia de la venida del Espíritu Santo. Y del versículo 4, la parte B, al 13, o del 5 al 13, vamos a ver los frutos de la venida del Espíritu Santo. Entonces esas van a ser las dos realidades que este pasaje nos muestra, la evidencia y los frutos. Lean conmigo, por favor, versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, y ahí es donde primeramente nos detenemos. Pentecostés es una fiesta que celebraban los judíos. Literalmente la palabra Pentecostés quiere decir quincuagésimo, o sea, como 50. Y es que esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua. Y miren qué interesante cómo el Señor a Israel le dio fiestas, pero de manera precisa estas fiestas ilustran lo que Dios iba a hacer con la humanidad. ¿Ustedes se acuerdan esa fiesta de la Pascua que ellos en Éxodo, se acuerdan, y lo acabamos de leer hace poco, que el pueblo tenía que matar a un cordero y la sangre la tenían que poner en los postes de su casa, en los dinteles, y eso funcionaba ¿para qué? Para que el ángel de la muerte pasara y matara a todo primogénito, menos a los que estaban cubiertos por esa sangre. ¿Qué significa? Y bueno, y esta fiesta la celebraron por mucho tiempo, la Pascua. Mataban un cordero perfecto, sin mancha, puro, y en el cordero era un sacrificio temporal de los pecados del pueblo. Hebreos nos muestra que Cristo es el cordero perfecto, el cordero inmolado. Y precisamente cuando Israel está celebrando la Pascua, dice, entre las 2 tardes a mediodía, Cristo está en la cruz para ser sacrificado. Él muere y entrega su vida. El cordero perfecto, sin mancha. Y como dice Hebreos, el sacrificio definitivo, el sacrificio final. Ya por eso ya no necesitamos más sacrificios, no necesitamos andar sacrificando corderos, ni andar haciendo fiestas, porque Cristo es el cumplimiento de todas las fiestas. La Pascua nos muestra un cuadro de la muerte de Cristo, pero luego había otra fiesta, era la fiesta de las primicias. El pueblo de Israel traía a la iglesia, al templo, al altar, las primicias. Estos eran granos básicos de lo que ellos cultivaban, de lo que ellos servían. Las primicias eran la primer cosecha que ellos tenían, la traían a la iglesia. Ahora, ¿por qué nosotros no celebramos este tipo de fiesta? Ya no estamos viviendo bajo la ley, y lo vimos anteriormente. La época de la ley termina con Cristo. Y a partir de aquí nosotros ya no estamos viviendo estas fiestas, porque estas fiestas eran un símbolo de lo que Cristo haría. Miren, la Pascua, la muerte de Cristo, pero las primicias es la resurrección. Las primicias muestran la resurrección de Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo a los 3 días después de haber muerto? Resucitó, se levantó de la muerte, el primogénito de los resucitados. Nadie había resucitado para la vida eterna. Resucitó anteriormente a Lázaro, pero Lázaro volvería a morir. Pero Cristo es el primero en resucitar y en estar en el cielo. Él es la primicia, el primero. Y como les digo, estas fiestas ilustran o reflejan lo que el Señor quería hacer a través de la humanidad, de un plan redentor. Muchas veces, y eso pasa en muchas iglesias, se han equivocado o nos hemos equivocado tal vez en enfocarnos en imitar o en hacer este tipo de actividades como que si fueran un ritual, y hemos perdido de vista que lo que el Señor ha hecho es ilustrar a lo largo de los tiempos la venida del plan redentor de Él. Por eso ahora Pentecostés, cuando viene, es un cuadro de la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Precisamente dice Lucas, cuando llegó ese día, cuando estaban a punto de celebrar el día de Pentecostés, ¿cómo estaban los creyentes? Estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿quiénes estaban aquí? Y esa es una pregunta fácil, si tuviéramos un examen.
Ahí dice todos. ¿Quiénes son todos? Los apóstoles. Y se acuerdan que había un grupo, no solo de los apóstoles, sino eran, ¿cuántas personas? Eran 120, muy bien. 120 personas estaban reunidas junto a los apóstoles. Pero dicen que ellos todos estaban reunidos, unánimes, esperando, expectantes a lo que Dios iba a hacer. Y aquí me encanta porque vamos a tener que tener mucho ojo para poder leer y entender lo que Lucas dice. Porque este pasaje, déjenme decirles, hermanos, que se ha malinterpretado y se ha mal enseñado muchas veces. Pero vamos a prestar mucha atención y tener cuidado en cada detalle de las palabras que se encuentran aquí para tener un entendimiento correcto. Entonces, llega el día de Pentecostés, están todos unánimes, estamos viendo la evidencia de la venida, pero miren el versículo 2. Y de repente, esa palabra es súper importante, porque Lucas está tratando de narrar lo que aconteció en ese momento, pero utiliza una palabra que nos ayuda a despertar el asombro de nosotros. De repente, o sea, no era algo que estaban esperando, no era algo que ellos, va a venir mañana en la mañana, decían ellos. No, de repente, eso añade el factor sorpresa para los creyentes en ese momento, para los que están reunidos, y para que nosotros entendamos cómo fue la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ya vimos la palabra de repente, da la idea de sorpresa, pero miren también la frase que dice vino del cielo. Y esto es para poder recordar que las bendiciones que nosotros tenemos de Dios no las generamos nosotros. De hecho, ningún predicador, ninguna persona puede proveer bendición a su vida. Directamente, la fuente de toda bendición es el cielo, es Dios. Así que no podemos atribuir obra humana ni a la venida del Espíritu Santo, ni a la muerte, ni a la resurrección de Cristo, ni al nacimiento de la iglesia, porque todo es obra de Dios. El cielo estaba presente en este momento. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo. Y ahí la palabra importante es ¿cómo? Porque si no entendemos esa palabra ¿cómo?, vamos a malentender las otras dos frases. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No dice que era un viento recio, era como. La idea de este adverbio como nos ayuda a poder entender o a comparar para que nosotros podamos en nuestra imagen poner algo más de color, algo más de entendimiento a esta venida. Ahí no dice que fue un viento literal, así como que, y perdón, pero ¿han visto La Rosa de Guadalupe? Que viene un viento ahí, las personas las enfocan y se les mueve el pelo y hasta suena música. No fue así. Ahí dice cómo, para que nosotros tengamos la idea de lo que pasaba en ese momento. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, ¿cuál es la idea de este viento? Literalmente la palabra no es Espíritu Santo, pero Dios en muchas partes de la Biblia utiliza palabras o utiliza frases para poder aludir a sus atributos, a su presencia. A veces el Señor Jesucristo, antes de venir encarnado por la Virgen María, Él se presentó en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan aquella escena con Josué? Josué estaba a punto de salir a una batalla y Josué le pregunta, ¿tú de quién eres? ¿De los nuestros o de los otros? Y él le dijo, de ninguno. Es claramente el Señor Jesucristo en esa escena. Entonces la palabra viento o la idea de viento nos da la idea de que es el mismo Espíritu Santo pasando por la vida de todos los que estaban ahí. Ahora, otra vez, es importante entender la palabra cómo, solo es una comparación, no es que así fue, no fue una experiencia como muchos lo dicen, una experiencia sobrenatural y que hubo un terremoto y pasó algo No, hermanos, no fue así. De hecho, esa fue la venida del Espíritu Santo la primera vez y por eso es importante que ustedes entiendan que ya no va a venir más el Espíritu Santo. Él ya vino a la tierra, Él ya vino a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Los que creen en Cristo, confiesan que Jesucristo es el Señor, dice que Cristo mismo lo sumerge o lo bautiza, lo sella en el Espíritu Santo. Él ya vino. Por eso canciones que dice Espíritu Santo ven es incorrecto porque ya vino. Espíritu Santo ven a mi vida es incorrecto porque Él ya ha venido a su vida. Ahora, sí podemos orar por aquellos que no tienen el Espíritu Santo y que Dios provea convencimiento de pecado para esa persona y para que el Espíritu Santo lo selle.
Ahora, es importante entender esto porque el Espíritu Santo y es una de las doctrinas que más maltratada está hoy en día. Y a través de este pasaje hay personas que han creído que el Espíritu Santo es una experiencia y a veces desde el púlpito lanzan palabras o lanzan como bendiciones, como que si el Espíritu Santo va a venir sobre sus vidas. Y eso no es así. El Espíritu Santo vino de una manera poseyendo a cada creyente. Ahora, no es algo que se mira, no es algo que se siente, pero sí es algo que se muestra. Y eso es importante. O sea, alguien aquí puede no creer en Cristo cuando entró, predicamos el Evangelio, cree en Cristo y reconoce a Cristo y el Espíritu Santo viene a su vida. Nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a poder ver, pero con el tiempo nosotros podemos evidenciar que esa persona ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque está siendo transformada, porque hay un cambio en su corazón. Y eso es lo que verdaderamente nosotros debemos comprender del Espíritu Santo. Pero miren sobre todo esta siguiente frase: vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los historiadores dicen que los judíos oraban de pie, oraban postrados, oraban hincados, pero jamás oraban sentados. Eso nos ayuda a entender que ellos no estaban pidiendo u orando el Espíritu Santo como para poder decir, para poder pedir el Espíritu Santo nosotros tenemos que estar orando y levantando las manos. No, hermanos, ellos estaban sentados y fue de repente, dice Lucas, ellos no se lo esperaban. Podemos decir a esto que la venida del Espíritu Santo fue totalmente una obra de Dios sin intervención humana, sin ninguna intervención humana. Podemos decir, ellos estaban platicando, sentados, tal vez estaban leyendo la Biblia, tal vez estaban en un tiempo de comunión, comiendo, y de repente vino el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban en esa casa. Ahora, una duda que me queda a mí, pero no podremos responderla es, no sabemos qué tan grande sea esa casa, porque si eran 120 personas o más de 120 personas, tuvo que ser una casa un poquito grande, ¿verdad? Tal vez no solo el aposento alto, sino un templo un poco mayor. Ok, entonces ya entendimos la primera palabra, viento, que da la idea o la referencia al Espíritu Santo. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Otra vez, cuidado a la palabra, ¿cómo? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, en ambas frases dice que en cada uno de ellos, o de manera, esto nos enseña que de manera personal el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Por decirlo así, otra vez repetimos y recalcamos la idea. La salvación es personal. Yo no puedo salvar a mi familia. Si yo soy salvo, mi familia y no es salva, yo no tengo que creer que todos ellos son salvos. Hasta que cada uno confiesa y manifiesta en su vida a Cristo, ahí sí podemos entender que el Espíritu Santo ha venido a morar en cada uno de ellos. Ahora, las lenguas es importante poder entenderlos porque no son lenguas estáticas o lenguas de balbuceo, y esto lo han escuchado, nuestra iglesia no lo practica porque no es bíblico y realmente no adoptamos y no utilizamos esa práctica que muchas iglesias hacen, y no lo hago de manera de burla, no lo hago de manera de desprestigio, pero ustedes tienen que saber que ese tipo de actividades que hacen algunas iglesias no es correcto, que hablan en palabras que ni siquiera se entienden, que nadie más entiende. Corintios dice que en algún momento las lenguas iban a cesar, en algún momento las lenguas iban a dejar de existir. Por eso nosotros, ya nadie, ni el pastor, ni un líder, viene y habla en lengua. Porque en primer lugar, la lengua era un idioma reconocido. De hecho, la palabra aquí, en lengua, en griego, es glosolalia. La palabra glosa, que da la idea de idioma. Entonces, si podríamos decir, aparecieron idiomas repartidos. No es que a mí se me ocurre un idioma que nadie más va a entender. No, son idiomas que ya existen. Y eso lo vamos a ver en el versículo 8, la explicación de estos idiomas. Pero ustedes tienen que entender que estas lenguas repartidas no son directamente solo por la venida del Espíritu Santo, sino que era realmente Dios demostrando a través de estos hombres
el poder que Él estaba obrando en cada uno de ellos. Ahora, nosotros pensaríamos que las lenguas son algo espiritual o de bendición, pero si nosotros estudiamos la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que las lenguas eran una señal de juicio para el pueblo judío. Era una señal de juicio porque el mismo pueblo judío estaba abandonando a Dios, estaba ignorando a Dios. Y nadie jamás había alabado, y eso es interesante, lo vamos a ver más adelante, pero nadie jamás había alabado ni adorado a Dios en otro idioma que no fuera el hebreo. Por eso, cuando estos hombres empiezan a hablar y alabar a Dios en idiomas diferentes al hebreo, ellos se sorprenden. Y esa es una enseñanza que nosotros podemos entender cómo Dios está tratando de alcanzar todas las naciones. Todas las naciones. Versículo 3, terminamos de leerlo. Se aparecieron lenguas repartidas, otra vez, no eran fuego literal, sino como de fuego. Y ustedes saben, a veces estas ilustraciones el Señor las pone para que nosotros podamos entender tal vez la sorpresa o el poder con que venía. No era un fuego literal, y de hecho, lo dije anteriormente, pero ser bautizados con fuego es algo que nosotros no deberíamos pedir ni buscar, ¿se acuerdan? Porque el bautismo de fuego es señal ¿de qué? De juicio, de castigo, el fuego eterno. Pero ahora este fuego solo está dando la idea de cómo fue un poder de Dios sobrenatural sobre la vida de estos creyentes. Y aquí viene lo interesante y cómo cierra el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, quiero que entiendan bastante la parte lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él, por decirlo así, nos sumerge en el cuerpo de Cristo y somos llenos del Espíritu Santo. A medida nosotros vamos caminando por el tiempo, depende de las decisiones de nosotros y depende de cómo nosotros hagamos, cómo esa llenura se va a manifestar en el cuerpo. Alguien podría venir y profesar a Cristo, tomar una decisión por Cristo, pero si de aquí a 5 o 10 días no ora, no quiere buscar a Cristo, vuelve a los pecados que estaba cometiendo anteriormente, uno podría decir, tal vez solo fue una decisión de momento, fue emocional, pero si es una decisión verdadera, si fue un creer de convicción genuino, él va a estar lleno del Espíritu Santo. Y eso sí es lo que nosotros estamos llamados. Miren y acompáñenme al libro de Efesios. No vayan a perder Hechos, pero acompáñenme en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo le está dando instrucciones a la iglesia de cómo deben ser luz, cómo deben mostrar a Cristo. Y en el versículo 18 les dice, no se embriaguen con vino. Solo está comparando la idea de lo que el vino hace en las personas. Y dice, en lo cual hay disolución. Ese momento va a pasar. Si no, dice, al contrario, antes bien, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, no está queriendo decir que ustedes tienen que buscar por primera vez. Es muy diferente a decir sean llenos a que reciban el Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo. Nadie puede orar para que lo recibamos, ni podemos pedir el Espíritu Santo, pero sí podemos buscar ser llenos. Y ahora, y quiero que se anoten eso, si lo están tomando nota o que lo guarden en su mente. La idea de ser llenos es ser controlados por el Espíritu Santo. Y ustedes saben lo que muestra Gálatas, ¿verdad? Las obras de la carne, fornicación, adulterio, avaricia y muchos pecados más, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces lo que está tratando de enseñar Pablo es que para poder ser lleno del Espíritu Santo no se necesita una experiencia sobrenatural, se necesita obedecer la palabra de Dios. Se necesita someterse a Cristo y vivir como Cristo vivo. Entonces si yo o si alguien pudiera decirle como exhortación, sean llenos del Espíritu Santo, ¿cuál es la idea? Sean controlados, déjense guiar por el Espíritu Santo. No por su carne, no por sus obras, no por lo que ustedes manifiestan, sino por lo que Cristo ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros.
Miren conmigo y terminamos en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Lo interesante que es las lenguas, y lo vuelve a recalcar, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí empieza la segunda realidad. Ya no solo vimos la evidencia, fue un día real, un hecho verídico. En el día de Pentecostés ellos estaban sentados, no fue una metáfora, una ilustración, sino realmente pasó, evidentemente. Número 2, la segunda realidad. Ahora miramos los frutos de esa venida del Espíritu Santo. Versículo 4, segunda parte. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, a partir de ese momento de la venida, demostró frutos en los creyentes. Hablar en otras lenguas, no dice nuevas lenguas, dice en otras, es decir, que ya existían, eran lenguas que ya se conocían. Y para poder ustedes entenderlo, el don de lenguas que en este momento pasó es como que estamos todos aquí y hay muchas personas, acuérdense, hay más de 120 personas y empiezan a hablar en lenguas, pero en lenguas que ya se conocen. Es como que el hermano Giovanni se pare y empiece a cantar un himno en ruso. Luego el pastor en mandarín, en chino. O sea, jamás han aprendido esos idiomas. Nunca han estudiado, ni siquiera tienen contacto cercano con esos idiomas. Pero de repente el Espíritu Santo los capacitó a estos hombres para que hablasen en idiomas diferentes, en idiomas que ya existen, que ya conocen, que entendían. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdense que los judíos se habían extendido a lo largo de toda la tierra, pero ellos venían a celebrar anualmente la fiesta, ¿a dónde? A Jerusalén. Y ese momento Dios lo utilizó para poder demostrar que estos hombres entendieran el plan de Dios y también fuera extendido a lo largo de las naciones. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones. Presten atención como dice que hay de muchas naciones. Versículo 6. Y hecho este estruendo o este acontecimiento, se juntó la multitud y estaban confusos o confundidos. Miren por qué. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, habían hombres que sabían dos idiomas. El hebreo porque eran nacionales de Jerusalén, pero tal vez habían ido por fuera y conocían otro idioma, qué sé yo, un griego, arameo o otro cualquier idioma. Pero dicen que ellos escucharon hablar en su propio idioma, no solo el hebreo, sino el que ellos ya conocían. Y por eso estaban confundidos, porque estaban viendo este acto sobrenatural de Dios en las demás personas. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que nos hablan? Es importante esta frase porque Galilea era una región desprestigiada, era una religión con poco valor, era una región donde no podía salir nada bueno. De hecho, Felipe, cuando están conociendo a Jesucristo, le dice: ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? Le dice como diciendo, ese pueblito no creo que tenga nada bueno. Y eso les está diciendo, esos son galileos, como decir, estos hombres ni siquiera tienen mucha preparación y están hablando idioma. Eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los capacitó con idiomas que ellos no conocían, no habían estudiado. Ahora, yo puedo estudiar ruso, chino, italiano, francés. Ese no es el don de lenguas, ese es aprender otro idioma. El don de lengua fue inmediatamente sabían ese idioma. Sin alguna preparación lo podían hablar perfectamente. El versículo 5 nos menciona que habían varias naciones. Aquí anoté yo a través de los comentaristas, eran 16 naciones y todos estaban maravillados. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí se mencionan las naciones. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y también romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y eso era lo sorprendente. Nadie había alabado a Dios en otro idioma
que no fuera el hebreo. Pero ahora Dios está abriendo la puerta a todas las naciones. Y gracias a eso, nosotros también hemos alcanzado la salvación. Gracias a que Dios cumplió su promesa en este capítulo de Hechos, nosotros hemos podido venir a los pies de Cristo para poder entender el Evangelio en nuestro idioma. Y saben, eso es sumamente importante y es algo que la historia nos ha enseñado. La Iglesia Católica quiso en un momento privar la enseñanza solo para ellos. Tradujeron la Biblia al latín. Y el latín era un idioma que solo los estudiosos y los sacerdotes podían entender. Y de repente se levantan hombres y dicen, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todas las personas conozcan su palabra, que todas las personas entiendan su palabra. No solo para los que están allá arriba como abogados y diputados, sino para los campesinos también. Entonces se dieron a la tarea de poder traducir la palabra de Dios en todos los idiomas. Y muchos murieron crucificados, murieron quemados. Y hoy en día es tan importante la palabra de Dios porque vemos en China, por ejemplo, en lugares de Asia, donde es prohibida la palabra de Dios. Y ellos la esconden, a veces arrancan las páginas y se guardan un pedazo de página cada uno para llevarlo a su casa. Porque ellos entienden que la palabra de Dios es sumamente importante para sus vidas. Ahora, ¿ven lo que Dios está haciendo acá? Está abriendo las puertas a las naciones. Y lo que la iglesia tiene que hacer también es abrir las puertas a las naciones, abrir las puertas a que todos conozcan la palabra de Dios. Por eso nuestro énfasis y nuestra insistencia como iglesia es, lean la Biblia, escudriñen la Biblia, siéntense ustedes en sus casas a leer la Biblia, porque nada va a ser más beneficioso para su vida que conocer a Dios. No podemos estar todo el tiempo predicando y todos los días en cada casa. Por eso es responsabilidad de cada uno poder entender a Dios, porque solo así vamos a poder conocer qué quiere Dios de nuestras vidas, y solo así nuestras vidas van a poder tomar el fruto o la evidencia de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Termina diciendo el versículo 12, y estaban todos atónitos o sorprendidos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, no es que no entendían las lenguas. Ya leímos anteriormente, porque a esta frase muchos han dicho que eran ese balbuceo que mencionan, y como dice esa frase, ¿qué quiere decir esto? Ven, se dan cuenta, no todos entendían. No, están hablando de la situación. ¿Qué quiere enseñar esta situación? Y otros, dice, burlándose decían, estos están llenos de mosto o de vino. Es decir, como están hablando en idiomas que no conocían, están borrachos, dicen. No. Y es obviamente, si yo empiezo a hablar un idioma, ustedes que ni siquiera conocen, hermano, ustedes van a decir, ¿qué le pasa al hermano Alexander? O sea, está sacado de onda. Bueno, algunos a los que el Espíritu Santo no llegó, estaban burlándose directamente, estaban menospreciando y desprestigiando la obra de Dios en las personas. Y lo mencionamos anteriormente, hay un pasaje que pueden leer ustedes, Isaías 28, 9 y 10, da la profecía que el propósito de las lenguas es una señal de juicio para la nación de Israel. Y 1 Corintios, ese sí va a acompañarme a leerlo, 1 Corintios, el libro que sigue, Romanos y después Corintios, capítulo 14, cuando ya pasó un buen tiempo, muchos pervertieron esta idea de las lenguas. Y muchos empezaban a hablar dentro de la iglesia lenguas desconocidas. Y Pablo da instrucciones y dice, a menos de que no haya un intérprete, nadie puede dar otra lengua. Y otra vez, una lengua conocida. De nada me serviría a mí, hermano, venir aquí a hablar hebreo, griego, árabe, si usted no lo va a entender. La idea es que usted entienda y que usted me comprenda. Qué bueno si alguien lo conoce y lo sabe, pero la idea es que todos podamos entender la palabra de Dios sin ningún problema. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 12. 1 Corintios 14, 12 dice, así también ustedes, pues, anhelan dones espirituales, como el don de lengua, pero procuren sobre todo, o aún mucho más, abundar en ellos para la edificación de la iglesia. El que habla, por lo cual el que habla lengua extraña
Pida en oración poder interpretarla, dice Pablo, porque no tiene sentido decir una lengua que nadie va a entenderla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y esto es importante, porque muchas iglesias resaltan la parte emocional, la parte de experiencia, pero el entendimiento queda vacío, el entendimiento queda sin fruto, y es lo que Dios quiere, una adoración simétrica, entendimiento y emociones que vayan de la misma manera acompañado. Termina diciendo el versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, ¿cuál es la idea ahí? Hermanos, procuren profetizar. ¿Qué es la profecía? Es una enseñanza nueva. En ese tiempo sí se estaban dando profecías, como dijo Joel. Soñarán sueños, verán visiones y las contarán, las compartirán. Eso es lo que está haciendo Lucas, Pablo, Pedro, Juan, todo, Judas, cada uno de ellos vio la palabra del Señor, escuchó la palabra del Señor y la escribió para la iglesia. Pero el versículo 8 del capítulo 13 nos dice que, miren conmigo esa cita, 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías se acabarán y las lenguas, y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y eso es interesante porque hoy en día ya no profetizamos, hoy en día ya no hablamos en lengua, porque la misma palabra de Dios nos dijo que fue un periodo de tiempo, en ese periodo de transición, donde la iglesia se estaba formando, donde estaban haciendo, pero dice, las profecías ya se van a acabar. Por eso, si alguien viene con una profecía nueva, descartado, ya tenemos la profecía completa. Dice Pedro, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está en este libro. Fuera de este libro, no busquemos nada más. Las profecías se acabarán y dice, las lenguas cesarán. Y la idea de ese verbo cesar, da la idea cesará por sí solo. O sea, ya no habrá necesidad de lengua. Y eso también ocurre con los milagros. Y esa es una característica de estas iglesias o sectas que malentienden esta doctrina. Profetizan, hablan en lenguas y dan milagros. ¿Qué pasa con los milagros? Sí, fueron verdaderos, son verdaderos. El Señor Jesucristo los hizo, Pablo los hizo. Pero llegó un tiempo donde los milagros ya no se necesitaban. De hecho, Pablo, pueden leer la carta de Timoteo, Pablo tenía un acompañante, un amigo, y dice que lo tuvo que dejar enfermo porque ya no podía aguantar el viaje. Y uno dice, si Pablo pudo hacer muchos milagros, ¿por qué no sanó? Y eso está en 2 Timoteo, ¿por qué no sanó a su amigo? Porque ya no eran necesarios los milagros ahí. Los milagros acreditaban al mensajero. Los milagros eran un respaldo para que pudieran creer las maravillas que Dios hacía a través de ese mensajero. Así es que aquel que hacía milagros tenía certificación que lo que estaba diciendo venía de parte de Dios. Pero ahora ya no ocupamos ni lenguas, ni profecías, ni milagros, porque el Señor nos ha dado este tiempo para que conozcamos únicamente su palabra. Es decir, el ministerio de las lenguas fue un periodo corto de tiempo donde hoy en día ya se acabó. Y hoy en día tenemos lo que dice el versículo 9 de 1 Corintios 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Está hablando lo que es perfecto, la Biblia completa. Finalmente, esto es lo que nosotros necesitamos, y lo que es en parte, las profecías, las lenguas y los milagros, cesarán. Entonces, estas fueron las dos realidades del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Fue evidente y dio frutos a todos los creyentes. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora, estamos viendo el nacimiento de la iglesia, y el hecho más sobresaliente de todo esto no son las lenguas, no es el viento, sino es el cumplimiento de Dios. Dios cumple lo que promete. Leímos en Joel, leímos en Ezequiel que Dios iba a derramar su espíritu, y aquí lo prometió. ¿Y qué más ha prometido el Señor? Que Él volverá, y Él volverá por sus hijos, por aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Acompáñenme Efesios, vamos a terminar leyendo esa cita en capítulo 1 para poder
anhelar la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Quiénes son portadores del Espíritu Santo? Todo aquel que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor. Pregunta, ¿el Espíritu Santo se aparta cuando usted peca? No. El Espíritu Santo vino a morar para quedarse con nosotros hasta que Cristo venga. ¿Qué ocurre cuando nosotros pecamos? El Espíritu Santo se entristece, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, aunque usted esté pecando y esté haciendo los pecados más atroces y es cristiano, el Espíritu Santo está ahí en usted, para en algún momento hacerlo arrepentirse de sus pecados. Versículo 11, capítulo 1 de Efesios. El capítulo 1 de Efesios nos muestra las bendiciones de Dios para la iglesia. Las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para estudiar cada una de ellas, ya estudiamos Efesios, pero miren el versículo 11. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, las bendiciones del Espíritu Santo. En Él dice: asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios cumpliendo, siempre cumple Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13. En Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿se dan cuenta el proceso? Primero hay que escuchar la palabra de Dios, primero hay que escuchar el evangelio. Miren el versículo 13, habiendo oído la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio, que salva. Y luego de haber creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Era una promesa y vino a nuestras vidas. Y el versículo 14 es hermoso porque dice, Él es el que es las arras las arras de nuestra herencia. La garantía, da la idea de esa palabra arras. Él es la garantía de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermano y hermana, usted ha sido capacitado con el Espíritu Santo si ha oído la palabra de Dios y ha creído en ella. No tiene que buscarla, no tiene que buscar el Espíritu Santo, no tiene que pedir el Espíritu Santo. Cristo ya lo ha hecho y Dios ya lo ha dado a su vida si verdaderamente ha creído en su corazón la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de esto? Por los frutos que usted va a mostrar. Estos hombres mostraron un fruto de lenguas, predicar y profetizar en ese momento. Nosotros mostramos otro tipo de frutos, pero siempre del mismo Espíritu Santo. Si alguien me grita, tengo el Espíritu Santo y me amarra la lengua, ese es un fruto del Espíritu Santo, que yo estoy aprendiendo a dominar mi cuerpo. Si yo quiero decir un chisme o escuchar algo y yo reconozco que eso es malo, el Espíritu Santo me está ayudando a comportarme de la manera que Cristo crea. Ya no tenemos enemigos, y si alguien se porta mal contra nosotros, y lo vimos en las reuniones de los miércoles, debemos amar a nuestros enemigos. Debemos honrar y ayudar a cada uno de nuestros prójimos. Esos son los frutos que nosotros debemos buscar. Muchas veces y en muchas iglesias se ha perdido el tiempo y haciéndoles creer a los cristianos que no son espirituales porque no hablan en lenguas, porque no hacen milagros, porque no buscan, porque no hacen profecías. Eso no tiene nada que ver con nosotros. El fruto que nosotros debemos mostrar es la esperanza que Cristo ha dado en nuestra vida. El mayor fruto que yo podría ver en cada uno de ustedes es que aman y andan con Cristo. Esa es una evidencia de que Cristo ha llegado a sus vidas y el Espíritu Santo ha morado con ustedes. Pero aquel que no anhela venir a los cultos, que no anhela buscar la palabra de Dios, que no se emociona por cantar a Dios, probablemente el Espíritu Santo no ha llegado a su vida y necesita el Evangelio y necesita recordar que Cristo es la promesa para la salvación de nuestras vidas. ¿Amén? Cierren sus ojos, vamos a orar. Yo quiero orar por aquellos que tal vez todavía no estén seguros si han creído verdaderamente el Evangelio. Y ahorita estamos hablando del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha sellado y esa es la garantía de que le pertenecemos a Cristo. El versículo 13 nos enseñó de Efesios 1 que debemos oír el Evangelio,
creer el Evangelio y el Espíritu Santo viene. Yo quiero decirte, hermano y hermana, amigo, amiga, que está en este lugar, si tú no has creído verdaderamente en Cristo, tu vida corre peligro. Por eso necesitas rendir tu corazón a Cristo. Necesitas confesar en tu corazón, no a través de una oración, no a través de una imposición de manos, a través de tu corazón. Pídele perdón a Cristo. Pídele perdón por tus equivocaciones, por tus pecados. Pídele perdón por vivir una vida que no muestra a Cristo en tu vida. Dile que te arrepientes. Te arrepientes por cada cosa que has hecho, por defraudar a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tus parientes, a ti mismo, pero sobre todo porque lo has defraudado a Él. Y recuerda, Cristo te puede perdonar. Pídele perdón. Cristo te puede restaurar. Cristo te puede hacer una nueva persona. De hecho, esa es la idea de Cristo en nuestras vidas, que seamos nuevas criaturas. Señor, yo quiero orar por todas las personas que están acá, que el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones, Señor, a través de esta palabra que leímos y estudiamos, para que el Espíritu Santo, Señor, pueda convencerlos de pecado, pueda convencerlos de ese juicio inminente que viene a sus vidas si no se arrepienten, Señor. Y yo quiero pedir por sus almas, Padre, para que tú tengas piedad y misericordia de cada uno de ellos. Perdónalos, Señor. Y así como tú le dijiste a ese ladrón en la cruz, estarás conmigo en el paraíso, así nosotros, Señor, sabremos que ese es el regalo que tú nos has dado, una vida eterna, Señor. Oramos por nuestros jóvenes y niños, Señor, para que también puedan conocer la vida eterna que tú les has dado. Y a los que ya creemos en ti, Señor, a los que ya hemos depositado nuestra fe y hemos caminado algún tiempo, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque a través de este capítulo podemos ver, Señor, la obra sobrenatural que tú haces y sobre todo el cumplimiento, Señor. Tú eres fiel a tus promesas, Padre. Qué impresionante. Tú eres fiel a lo que haces a través de los tiempos y de toda la vida. Tú eres fiel en mi vida, Señor, al perdonarme y al rescatarme, sin merecerlo, Padre. Hoy quiero darte gracias por el sacrificio de Cristo. Quiero darte gracias por lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz, muriendo como el sacrificio perfecto, siendo el Cordero inmolado y siendo el primer ser resucitado para la vida eterna. He sido muerto también con Cristo y yo confío que algún día seré resucitado con Cristo. Bien, pero mientras viva en esta tierra, mientras esté en este mundo, que el Espíritu Santo me ayude a mostrar tu carácter, me ayude a mostrar tus frutos en mi vida, Señor. Bendito sea, Señor, porque todo lo que haces es obra tuya, Señor. Nada es obra humana, nada es obra de hombre. Todo es obra de lo que tú haces en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Por nuestro Señor Jesucristo también gracias te damos. Y el Espíritu Santo. Oramos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que nos ha bendecido eternamente y para siempre. Y nosotros somos, Señor, tu posesión, tu pueblo, tu iglesia. Esta pequeña iglesia de Galeras es tu iglesia, Señor. Tú nos has rescatado, tú nos has perdonado y tú nos has dado vida nueva. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos y te agradecemos, Señor, contentos y gozosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.